Bienvenido a nuestro canal. Hoy queremos compartirte la almohada, el sueño y la promesa. Génesis 28:10 dice: mientras tanto Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán, que era Turquía. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar. Digo conmigo, cierto lugar. Cierto lugar es aquí, es ahora y es en este momento. Dios no necesita un lugar especial para poderte bendecir. Amén. Dios lo puede hacer cuando Él guste. Amén. Y no te preocupes, su bendición te alcanza. Amén. Así que su bendición es más rápida que tú. Amén. Dice la Escritura, entonces, Jacob encontró una piedra, digo conmigo piedra, donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban sobre ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. 14. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Amén. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué tan temible es este lugar, no es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, 18, Jacob despertó muy temprano y erigió como una columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. 19, llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. 20, luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Amén. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Amén. Así comenzó nuestro viaje con este pasaje, y lo que vamos a ir haciendo es ir desenmarañando los secretos de la Escritura a su vida. ¿Está emocionado? Amén. Porque aquellas personas que padecen de insomnio el día de hoy son sanas. Amén. Aquellas personas que padecen de ataques de pánico, hoy vamos a encontrar el principio por el cual esto se quita en nuestra vida. Amén. Aquellas personas que tienen terrores nocturnos, en el nombre de Jesús, hoy desaparecen. Amén. ¿Estoy hablando a alguien aquí? Amén. Que puede decir: Señor, en el nombre de Jesús, si tú tocas mi vida, yo soy sano. Amén. Si tú tocas mi cerebro, Señor, tú me lo arreglas. Si tú tocas mi corazón, Señor, tú lo alineas. Amén. Solo necesitas un toque de su Espíritu. Amén. Solo necesitas un toque de su Espíritu. No necesitas nada más que el toque del Espíritu Santo. Y el toque de su Espíritu Santo es aquí, y es ahora, y es en este momento. Amén. Vas a salir cambiado el día de hoy. Amén. Esta historia es tu historia. Porque Jacob, para este momento, no había tenido un encuentro con Dios. La Escritura dice que Jacob salió de su tierra. Y conmigo, salió. Recordamos la semana pasada que el salir es ponerle esperanza adelante, no atrás. Que el lugar a donde vas sea el lugar de tu esperanza, y no del lugar del donde vienes sea el lugar de tu añoranza. Y conmigo, esperanza. La esperanza la ponemos delante, porque si volteamos atrás, entonces empezamos a perder propósito. Entonces Jacob salió de ese lugar y se encontró con Dios. Pero dice la Escritura que Jacob tomó un lugar a la mitad de la nada, porque a la mitad de la nada era aquí. Ese lugar lo encontró, ese lugar lo vio y dijo: este es el lugar en donde voy a quedar. Y Jacob decidió quedarse en ese espacio, en ese lugar, se sentó. Es para que usted no se preocupe, para que usted se despierte. Se sentó y encontró una piedra. Le voy a dar algunos datos que le van a parecer fantásticos. Sabía que hace miles de años ya recostamos la cabeza sobre las almohadas. En Mesopotamia, hace 9,000 años, fueron las primeras almohadas. 9,000 años, y les hacían de piedra. Almohadas de piedra. Yo sé que a usted le encanta dormir en piedra, ¿verdad? Todos decidieron: ¿qué colchón voy a escoger? ¿Qué almohada voy a escoger? ¿No tiene una almohada de piedra, por favor, que me pueda pasar? Sí. Yo sé que su almohada es así dura, ¿verdad? Como su cabeza. No. La almohada
La almohada que nosotros tenemos, una almohada más o menos así. ¿Sí? ¿Diego mío la almohada? Sí. No era así al principio. En Mesopotamia, el actual Irak, fue cuando comenzaron a hacer las almohadas. Y esa almohada era de piedra. Y después los egipcios tuvieron una gran idea. Utilizaban las almohadas para evitar que los insectos se les metieran en los oídos. Porque así como usted duerme en casa, ellos no dormían así. Ellos no tenían mosquiteros. Entonces se les metían los insectos al cuerpo, a todas las partes que podía ver. Entonces empezaron a utilizar almohadas que pudieran tapar sus oídos para descansar. Y las hicieron de piedra y después las empezaron a hacer de madera. Pero los chinos siempre tienen su participación en todo, ¿verdad? Los chinos también hicieron participación e hicieron almohadas de cerámica. ¿Usted en este momento estaría muy feliz con su almohada de piedra, de madera o de cerámica? ¿Verdad que sí? No, entonces diga conmigo los griegos. Llegaron los griegos y los romanos y comenzaron a crear almohadas como ya las conocemos el día de hoy. Sí, comenzaron a hacer almohadas de plumas, almohadas de diferentes materiales que eran un poco más suaves. Y diga conmigo, la almohada va a la cabeza. Otro dato interesante con respecto a la almohada es que, yo sé que esto usted no lo sabe, pero Dios le va a bendecir. Amén. Esto es un dato curioso. ¿Sabía que su descanso depende el 65% de su almohada y no de su colchón? Digo, amigo, el pastor estudió. Sí, me puse a estudiar para poderle bendecir el día de hoy, porque entendí el principio. ¿Cómo es posible que Jacob pudiera descansar sobre una piedra? Algo Jacob tenía que usted y yo a lo mejor todavía no entendemos, pero el día de hoy lo vamos a recibir. ¿Qué fue lo que encontró? Encontró descanso en una piedra. Yo sé que algunos roncan, no levanta la mano. Sé que algunos descansan plenamente. Y eso va a ser una mayor bendición, porque Dios le va a ayudar el día de hoy a descansar. Usted va a llegar en noche a su casa, va a recostar la cabeza y va a descansar. Hoy es el día que dejamos de dormir para empezar a descansar. Porque el dormir es humano, pero el descansar es divino. La almohada, 65%. Ahora, le tengo otro regalo. ¿Le gustaría ser joven? ¿Le gustaría no tener arrugas? Hay una posición en la que dormimos, solamente el 8% de la población mundial duerme en esta posición. Y esa es la posición en la que no va a tener arrugas. Boca arriba. Cuando usted duerme boca arriba y no se mueve, la misma gravedad le quita las arrugas. Voltea a ver a su alrededor y ve a puras personas felices. Todos somos bendecidos porque el descanso es una bendición de Dios. Sí. La tercera cosa que podemos entender con respecto a la almohada es solamente un dato curioso. ¿Está bien? ¿Me permite? Sí. ¿Cada cuánto se tiene que cambiar la almohada? Yo creía que la almohada sirve hasta que, como si fuese eterna. Pero no, yo sé que ustedes tienen otra versión. La funda se tiene que lavar cada semana. Digo mío, cada semana. Y si usted es más grasosito como yo, 2 veces por semana. ¿Cuándo cambiarla? Si usted dobla la almohada y no regresa a su posición original, ya la tiene que cambiar. Y si después de 2 años lo sigue haciendo, 2 años es buen tiempo para cambiar su almohada. Entonces, ¿ya viste? Cambia tu almohada. Sí. Ve conmigo la almohada. La almohada. Jacob es un hombre que nos sorprende, porque en este momento Jacob no conocía a Dios. No había tenido un encuentro con él. Sorprendente. Jacob buscaba la bendición de Dios, pero no tenía un encuentro con él. Usted le gusta, yo sé que le gusta leer la Escritura. Jacob tenía alrededor de unos 70 años y no había tenido un encuentro con él. Digo, amigo, eso no me va a pasar. En el nombre de Jesús yo ya me encontré con el Señor, y si no, nos vamos a la montaña. Porque ahí es donde el Señor le va a encontrar. Es donde sea. Puede ser allá, puede ser aquí, puede ser saliendo de este lugar, pero es hoy. Okay. Entonces Jacob tenía una característica. Usted imaginaba, va caminando por la calle y de repente decide quedarse a dormir a la mitad de la avenida, porque vamos a ponerle en el sentido como si fuera el día de hoy. Es como si Jacob hubiera salido de aquí de San José Iturbide y hubiera venido hacia Querétaro. Entonces él venía caminando y a la mitad dijo, pues aquí me quedo a dormir. Ese fue el lugar en donde se quedó a dormir y se acostó, y como no había nadie más alrededor, pues no le preguntó absolutamente a nadie.
Pero usted se imagina lo que sería el temor de estar dormido en un lugar que no conoce. Yo sé que algunas personas experimentan cierta angustia cuando se quedan a dormir en hoteles, que no es su casa, que no es su cama, que no es su lugar, que no es su espacio. Los ruidos que ahí suceden no son conocidos y entonces usted está y se despierta cada rato. Yo sé que estoy hablando de ciertas personas porque usted tiene la paz del Señor. Amén. Y no tiene esa preocupación de que en la noche los ruidos que escucha no son parte. Pero esos son terrores nocturnos, esos son circunstancias que a veces nos taladran la cabeza. ¿Y si, mientras estoy dormido, se me mete un cien pies? O entonces empezamos a generar ciertas paranoias, ciertas locuras, ciertas situaciones, porque Jacob, ¿dónde cree que durmió? ¿En una king size? No, ¿dónde durmió Jacob? En el suelo. Jacob encontró su almohada de piedra, la puso en el suelo y dijo, aquí me quedo. Y se acostó a dormir. Pero ¿sabe una cosa? Dato curioso. Solo cuando usted descansa sueña. Eso es un dato fantástico. Porque si usted sueña, es porque descansó. Pastor, ¿de dónde lo está sacando? Los estudios del descanso dicen que existen dos momentos del sueño, REM y no REM. Para los que hablan inglés es remember and no remember. Cuando recuerdas y cuando no recuerdas. Cuando uno descansa, entra a la etapa del REM o del recordar. Y cuando podemos recordar es cuando podemos soñar. Todo el estudio del cerebro nos explica este tipo de cosas. Yo sé que a usted le va a gustar. Usted está inscrito a Muy Interesante. Y si no, puede buscar Cubo o cualquier otra revista que hable de cosas interesantes que le pueden ir dando mayor contexto a lo que usted está entendiendo. Entonces, diga conmigo, Jacob soñó. Y si soñó, entonces significa ¿qué? Descansó. ¿De dónde sacó Jacob la confianza para dormirse en cualquier lugar? Si no conocía de Dios. Pero aquí fue donde la palabra de Dios tuvo mayor sentido. Diga conmigo, tenía un abuelo. Un abuelo que se llamaba Abraham. ¡Ay, el padre de la fe era su abuelo! Usted sabe, ¿usted tuvo abuelo? ¿Tiene abuela? Qué bueno. Qué bueno que todavía tenga abuelo y abuela. Si los conoció, si no los conoció, yo les cuento esta historia. Los abuelos son fantásticos contando historias. Así que hoy le voy a regalar algo a usted, padre. Padre, levántame la mano. Padre y madre. Se llama la Biblia oral. ¿Sabía que usted y yo tenemos un Dios vivo? No tenemos un Dios muerto. No tenemos un Dios de letras. Tenemos un Dios vivo. La Biblia oral fue la que su abuelo Abraham le contó a su nieto Jacob. Y le dijo, ven, hijo. Lo sentó en su regazo. Te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia de cuando Dios me habló por primera vez. ¡Oh, esa fue la Biblia oral! Esa es la historia que su abuelo Abraham le empezó a contar a sus nietos, a sus hijos, porque en ese entonces no había mayor explicación más que lo que podía platicar de uno a otro. Ya existían papiros, digo mío, papiros. ¡Ay, esto le va a volar la cabeza! Porque usted hubiese pensado que el padre de la fe no escribió nada. Si el padre de la fe tiene una relación tan profunda con Dios, que Dios le llama amigo, ¿usted creería que Abraham no escribió nada? Abraham tiene un libro. ¡Uy, Abraham tiene un libro! Papiros antiguos fueron encontrados. Y cuenta que fue lo que Abraham escribió de su relación con Dios. Su historia de cómo salió de Ur a Canaán. ¡Ay, es una historia fascinante! Diga conmigo historia. Así que el día de hoy usted puede decidir como padre, como lo hice yo hace un tiempo, de contar historias a sus hijos. Historias de su Dios vivo. Le contamos a nuestros hijos las historias de nuestro Dios vivo. A lo mejor no le contamos una historia bíblica, que de tanto en tanto es buena, si la conoce bien, ¿verdad? No voy a meter a Moisés en el arca, por favor. Sí. O vaya a poner a Elías entre Eliseo. Sí. O no sé qué tantas cosas podemos inventar de la escritura. Pero, si conoce la historia, cuéntela. Si no, léala. Dale un codazo, te está hablando a ti. Hay una canción que
Le voy a entonar. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios en mi historia, es Cristo mi Rey. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Es el Dios de tu historia. El Señor te ha acompañado a través de las décadas. Te acompañó en tus 10 años de vida, cuando brincaste a los 20, cuando pasaste la marca de los 30, cuando creíste que nunca llegas a los 40, llegaste a los 40. El Señor te acompañó en la década de los 50. El Señor te lleva a la década de los 60, de los 70, de los 80 y algunos de nosotros 90 y 100. ¿Quieres que el Señor te bendiga con años? ¿Con años plenos? Cuenta su historia. Damos testimonio del Dios de nuestra historia. Abraham tomó a Jacob de pequeño y le dijo: mi hijo, te voy a contar la historia. No la historia que te contaron, te voy a contar mi historia. Y entonces empezó a contarle la historia del Dios vivo con el cual tuvo un encuentro. Y entonces Jacob lo atesoró en su corazón. Y cuando Jacob llegó a cierto lugar, sobre una piedra de almohada, Jacob descansó. Porque sabía que nada le iba a hacer ningún mal. Porque yo sé que usted también es así. Usted podría pensar, bueno, Jacob no tenía nada que perder. Sí, Jacob había luchado por una bendición. No era una persona que no tenía nada que perder. Él estaba buscando todo que ganar. Era su forma de hacer las cosas. Había ganado la bendición contra su hermano. Había salido buscando ahora una esposa. Usted sabe cuando estaba buscando novia, ¿verdad? A ver, levánteme la mano. ¿Usted se acuerda cuando andaba buscando novia? Sí, cuando andaba buscando novio. Sí, usted no estaba así como con cara de: ay, qué flojera, a ver si hoy me encuentro algo. No, la actitud es diferente, ¿verdad? Cuando usted está buscando novia, porque a eso iba Jacob, Diego mío, andaba buscando novia. Usted iba con sus mejores ropas, usted se presentaba y sabía que algo bueno tenía que suceder. Y cuando uno anda buscando novia, siempre anda a la expectativa, porque sabe que en cualquier momento puede aparecer. Ese era Jacob. Jacob estaba listo, Jacob estaba prendido, Jacob pudo descansar porque había algo que había atesorado en su corazón. Esas historias, a lo mejor no era la palabra de Dios tal cual, pero esas historias le habían sido suficientes para poder descansar. Ya conmigo, descansar. Entonces encontramos este principio. La cabeza va a la almohada, ¿verdad que sí? Me deja decirle otro detalle. Aquellas personas que roncan, ¿sabían que hay 2 posiciones en las que no roncan? Si la quieres saber, tiene que venir la próxima semana. No es cierto. Hay 2 posiciones en las que una persona que ronca le puede ayudar a que no ronque. ¿La quieres saber? ¿Sí? ¿Por misericordia? ¿Por gracia? ¿Por bendición divina? Okay. La posición es la posición de bolita. Así como posición fetal. Si la persona está roncando, hágalo bolita. Algunos ya están, pero hágalo más bolita. Sí. Hágalo bolita y entonces la persona va a dejar de roncar tanto. Se reduce en un 50%. Oiga, es bastante significativo cuando uno tiene una motoneta junto a usted, ¿verdad? Bueno. Y la segunda posición es boca abajo. No con la mano encima, ¿verdad? Nada más es boca abajo. Bueno, ¿cómo cree que Jacob durmió? ¿Boca abajo? Imagínese, de repente y se vuela un diente. No, estaba en una piedra. Jacob durmió boca arriba. La escritura nos enseña cómo debemos dormir.
Le digo, hay bendiciones tan profundas en la Escritura que nos podemos ir tomando, porque el mayor descanso sucede boca arriba. Así que si el día de hoy alguno de ustedes toma la decisión de empezar a dormir de manera diferente, el Señor le puede bendecir. Ay, pastor, pero es que yo me muevo tanto en la noche. Usted aprenda la técnica del faraón. Métase 2 cobijas a los lados, que lo hagan tamalitos, así como ponemos a los bebés. ¿Se ha dado cuenta que los bebés no se pueden mover y así se quedan dormidos? ¿Por qué cree que usted sería diferente? No, es que a mono viejo no se le pueden... ¿Cómo no? Sí se puede. Sí se puede. Hágase tamalito. En la noche y se duerme. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué es lo que Jacob dijo? Dijo, yo voy para allá, voy a dormir. Y entonces se acostó y durmió. ¿Qué es? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos provoca insomnio, preocupaciones, ansiedad, angustia, todo esto? La Biblia le llama los afanes de la vida. Ya conmigo, afanes de la vida. Los afanes de la vida es aquellas condiciones en donde no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sé qué me voy a poner, no sé cómo voy a pagar la colegiatura. ¡Es 10! Se nos pasó el 10. Sí, usted sabe, ¿qué fecha estamos? A 9. ¿Y cómo andas de finanzas? Estás a final de quincena. ¿Y cómo vas? El Señor proveerá. Y está así, entonces son afanes de la vida. Y esos afanes de la vida provocan que nuestro pensamiento comience a actuar de manera más rápida, más acelerada, más acelerada. Entonces cuando usted se va a acostar, dice, me voy a dormir. Y el cerebro te dice, ajá, a ver, inténtale. Porque el cerebro está funcionando al 100 por hora. Y diga conmigo, el ciclo de la ansiedad. El Señor lo quiere bendecir porque el ciclo de la ansiedad es un ciclo degenerativo. No crece, se va haciendo cada vez más bajo. Cuando nosotros tenemos un problema, el problema lo que provoca es que nos lleva a un punto de inseguridad. El problema te lleva a esta inseguridad. La inseguridad genera en nosotros sensaciones corporales. ¿Algunos de ustedes las conocen? Taquicardia, hiperventilación. Es que, ¿qué tienes? Nada, tranquilo, tranquilo. Y aquí genera uno lo que le llamamos pánico. Este es el pánico, ¿sí? Ataques de pánico. Empieza uno a hiperventilarse y necesita tener paz. Y el punto es que efectivamente después de eso se detona y regresa nuevamente al ciclo. Y este es un ciclo de ansiedad constante, porque no hay nada que lo rompa. Pero diga conmigo, el Señor Jesús vino para hacerme libre, vino para darme descanso, para ayudarme a dormir. ¡Ahí es donde entra todo! Porque me recuerda una historia. Nos propongo buscar en Mateo 7:24, por favor. Mateo 7:24, cuando lo tenga ahí me dice, soy feliz. Mateo es uno de las biografías de Jesús. Gracias, tengo una feliz. Mateo se encuentra en el Nuevo Testamento. Mateo 7:24. 2 felices. 3 felices. Gracias. 7:24 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la aplica y la obedece es como una persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Si usted y yo podemos intercambiar la palabra casa por pensamientos, se leería de una manera muy interesante. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue como la persona que construye su casa sobre la roca, aunque llueva cántaros y suba el agua de inundación, los vientos golpeen contra sus pensamientos, no se vendrán abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Lo que la almohada es a la cabeza, la palabra es a tus pensamientos. Tú y yo tomamos la almohada para recostar la cabeza. 3/4 partes de nuestra vida la vamos a pasar recostados sobre esto. 3/4 partes. Tú y yo tenemos que aprender a descansar sobre la roca. ¿Y alguien más dice? ¿Ya encontraste la roca? La roca se llama Jesucristo. La roca se llama Jesucristo. Jesucristo es la roca. Hay una historia fascinante.
Usted recuerda a Moisés. Moisés era un hombre ya viejito, más o menos 115 años. 115 años de edad, traía su bastón. Y un día el pueblo que no es usted, porque usted es otra calidad, usted tiene otra segunda versión, usted ya tiene un chip más actualizado, se andaban quejando. Diego conmigo, estaban hablando de otra persona. Estaban hablando de otra persona, porque nosotros no nos quejamos, nosotros conocemos de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos va a llevar. Entonces estaba el pueblo de Israel se estaba quejando y Moisés se acerca con Dios y voltea y dice, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y Dios le dice, habla a la roca y de la roca brotarán ríos. Entonces Moisés voltea y dice, muchachos, Dios ya nos dio la respuesta y esto es lo que va a suceder, vamos a seguir adelante. Ay, Moisés, tú siempre nos estás diciendo tus cosas, pueblo de dura cerviz, y agarra su vara y le pega, ¡pum! Y golpea la roca. Y de la roca brota agua. Y Dios le dice, por causa de eso no vas a entrar a la tierra prometida. Así que yo te pregunto, ¿cómo estás hablando con tu roca? Porque la pregunta diría, bueno, ¿y qué problema tuvo con la roca? La roca es Jesús. Dios le dijo a Moisés, habla a mi hijo. ¿Y qué fue lo que Moisés hizo? Le metió una tunda. Entonces, efectivamente, a veces algunos de nosotros tenemos esta complicación en las noches. En lugar de estar hablando con la roca, nos estamos quejando con la roca. Isaías 45 nos muestra un principio de cómo aquellas personas que permanecen enojadas con Dios tendrán vergüenza. Dice, aquel que permanezca en enojo conmigo, a la postre será avergonzado. En México entendemos el principio, no te puedes meter con Sansón a las patadas. ¿O sí? Vas a salir golpeado. Es cierto, algunos de nosotros, y yo soy el primero, tenemos momentos de enojo con Dios. Porque ¿sabes qué? Hay momentos que a veces la fe mengua. Es cierto, la fe mengua. La fe no nos alcanza. Pero la Escritura, en el pasaje que acabamos de leer de Jacob, nos enseña lo que necesitamos para salir adelante cuando no tienes fe. Porque Jacob no tenía fe. En ese momento no tenía fe. Lo que tenía era esperanza. La parte embrionaria de la fe se llama esperanza. Esa esperanza que te permite seguir adelante cuando la fe no te alcanza. ¿Y sabes qué necesitas para tener esperanza? Solamente buena memoria. Cuando tú estás delante de una circunstancia que no sabes si va a suceder algo o no va a pasar nada, lo único que necesitas hacer es recordar al Dios de tu historia. Solo necesitas voltear atrás y darte cuenta de lo que Dios ya hizo. No necesitas fe, solo buena memoria. Recuerda lo que Dios ya hizo. Dile así, recuerda lo que Dios hizo. Recuérdalo. Recuerda lo que Dios ya hizo. Y si recuerda lo que Dios ya hizo, lo puede volver a hacer. Cuando tú te encuentras en un momento de tu vida en donde la incertidumbre está delante y no sabes si va a suceder algo, solamente necesitas recordar. Ni siquiera necesitas fe. Solo necesitas recordar. Recordó la historia que su padre le había contado, que su abuelo le había contado. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac le contó, ¿te acuerdas? Mira, amigo, te voy a contar la historia de cuando tu abuelo me iba a acuchillar. ¡Ay, qué padre historia, papá! ¿Sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? No, obviamente no me acuchilló, aquí estoy. Y Dios proveyó un cabrito. Ah, ok. O sea, que significa que si yo estoy en un momento parecido, no me van a meter cuello. No, Dios va a proveer. Ah, ok. Digo conmigo, recuerdo. Ok, en este momento, por favor, date un segundo. Date un segundo y trae a tu memoria una bendición de Dios a tu vida. Una sola bendición de Dios a tu vida. En donde no te dejó, donde estuvo contigo y probablemente ni siquiera lo buscaste. ¿La tienes? Hay cosas en donde no necesitamos creer, solamente necesitamos recordar. Recuerda, es el Dios de tu historia. Es el Dios que nunca te ha dejado y nunca te dejará. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos en momentos en donde para aprender a confiar, tengo que confiar en otra persona? Cosa curiosa, cuando nosotros podemos descansar es por causa de nuestra confianza. Hemos aprendido a confiar en Dios. Esto es algo que conocemos todos. Levántame la mano quien conoce que para descansar hay que confiar en Dios.
¿Sí? Ok, nuestros pensamientos nos llevan a un punto de estar alertas, de estar pendientes, de estar constantemente, pero la palabra de Dios los apacigua. Porque la angustia del ciclo de ansiedad se corta con la palabra de Dios. Ok, este es el principio como tú y yo vamos a aprender a confiar en Dios. ¿Quieres saber cómo poner a Dios de tu almohada? ¿Quieres saber cómo lograr que esa parte que tú tienes ahí se convierta en tu descanso? Ok, Jesucristo, siendo la roca, estaba en medio de la tormenta. Jesucristo estaba en medio de la tormenta, estaba moviéndose todo, él estaba dormido. ¿Cómo es posible que Jesucristo pudiese estar dormido en medio de la tormenta? Porque Jesucristo tiene un Padre en quien confía. Y Jesucristo confió en el Padre que lo envió a la tormenta y que sabía que todo iba a estar bien. Es como tu hijo, como tu hija, en medio de una noche de truenos, de cohetes, de cosas que suceden alrededor y están espantados. Tuvo una pesadilla. ¿Qué es lo que hace tu hijo? Va corriendo y se mete en medio se mete a la cama. Se mete a la cama, llega en medio de papá y mamá y duerme plácidamente. Y tú lo volteas y dices, ¿quién fuera niño otra vez, verdad? Los afanes de la vida. Los afanes de la vida es si lo voy a conseguir, si lo voy a lograr, si lo voy a alcanzar, si lo voy a poder, si tengo lo que se necesita, ¿será que te equivocaste? No sé si a lo mejor le llegaba a pasar ese momento. Yo creo que volteas al cielo y dices, yo creo que tú te equivocaste conmigo. Yo creo que sí te equivocaste conmigo porque nomás no veo que yo lo armé. Y el cielo dice, yo no me equivoco. Esta es una palabra para alguien, ¿no? El cielo te dice, yo no me equivoco. Yo no me equivoqué contigo. Jacob no hizo nada para merecer lo que Dios le dio. Tú tampoco. La bendición de Dios te alcanza. Estando en ese momento, lo que tú y yo podemos hacer, dos cosas prácticas que tú y yo vamos a hacer para poder descansar. ¿Está listo? Ok, la primera se llama memorizar la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino para que hagas y guardes, para que medites de día y de noche, para que hagas y guardes todo conforme en él esté escrito, y entonces todo te saldrá bien. Memorizas la palabra, pero te voy a dar una forma muy sencilla. Digo muy sencilla. Vas a comprar un marcatextos, un lapicero, y vamos a leer la Biblia en un año. Ok, cuando encuentres un pasaje de la Escritura que te llame la atención, lo marcas, lo subrayas y te lo memorizas. Gracias por ese sí, al menos tengo una persona. Yo no estoy queriendo que usted descanse y usted está empecinado en querer tener insomnio. Malditas drogas. A ver, si Dios le quiere dar descanso, ¿usted quiere seguir durmiendo 4 horas en estrés? ¿O quiere que Dios lo bendiga? Ay, pastor, pero es que lo que me está diciendo no parece muy espiritual. Tampoco tu falta de sueño. Dios te quiere bendecir con descanso. La primera cosa es memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Ok, entonces la tomas y dices, me la voy a aprender, pero soy duro de servicio. No importa si estás tapado en la cabeza. ¿Sí? Yo oro por ti y le digo, Señor, dale un cerebro que funcione. Amén. ¿Sí? Eso Dios nos dio. Y como tenemos la mente de Cristo, lo podemos aprender. Y si no la cantas, buscas la manera en la que la puedas aprender. ¿Sí? Porque yo ya me cansé de intentar enseñarle mi manera. Usted necesita encontrar la suya. ¿Estamos? Porque no somos iguales. Cada quien aprende de diferentes formas. Algunos necesitan pegarla en el refri. Otros necesitan tatuársela en el brazo. A ver dónde la pone, pero que se acuerde de esa palabra. ¿Estamos? Sí, amén. Central, se va a memorizar la palabra de Dios. Amén. Por favor. Ya no lo quiero ver con ojeras. Quiero que Dios le pueda bendecir. La primera cosa es memorizar la palabra, porque la palabra dice esto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia de Dios está determinada por la palabra que tú atesoras. ¿Atesoras palabra? Entonces Dios la puede usar. Esa es la forma en la que Dios te va a dirigir. Esa es la forma en la que Dios te va a llevar. Esa es la forma en la que Dios puede abrirte todo un panorama en medio de la noche.
lo memorizas, lo guardas, lo atesoras, entonces ya es tuyo. Es como el disco duro. El disco duro es aquello que tú necesitas para poder sacar la información que te va a servir adelante. Pero si no la tienes en el disco duro, ¿de dónde la sacas? Pues de ningún lado. Y si no la sacas de ningún lado, lo único que va a suceder es que ahí te vas a quedar. Isaías 26:3, por favor. Isaías 26:3. Este es un versículo que usted se va a memorizar. Le voy a regalar el primero. Gracias por ese amén. Isaías 26:3. En la versión que usted quiera. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y todos los que concentran en ti sus casas, sus pensamientos. Aquella persona que vive sobre la roca, cuando tú recuestas tu cabeza sobre la roca, no lo haces sobre la tierra. Cuando tú no acuestas tu cabeza sobre la roca, tú te recuestas sobre el suelo, al mismo nivel que la mayoría de las personas. Estás con las mismas preocupaciones, con las mismas angustias, con las mismas capacidades, con los mismos sueños truncos. Pero cuando tú recuestas tu cabeza sobre la roca, tú estás en un nivel más alto. Porque tú tomas los recursos del reino y sabes que esos recursos son para ti. Pero entonces dices, yo soy ciudadano de segunda clase, yo no los alcanzo. No los necesitas, Dios te los dio. Pero necesitas hacerlos tuyos. Necesitas hacer tuyos esos pensamientos para que puedan surtir efecto en la vida. Si no te comes la comida, no te ayuda. Tienes el refri repleto de alimentos deliciosos y no te los comes y te estás muriendo de hambre. No puedes dormir. Papá, tengo hambre. Abre el refri. Dame de comer. Abre el refri. Es que no me gusta. Ahí hay quesadillas. Y tú dices, pero es que ¿por qué? Ahí lo tienes. ¿Me está entendiendo? Espero que sí me esté entendiendo. Por favor, en el nombre de Jesús, que me esté entendiendo. Porque Dios le quiere dar descanso. Memoriza la palabra de Dios. Porque si no estás al mismo nivel. El mismo nivel de 2019. Pero hoy es 2020. Así que digo, amigo, ya me cayó el 20. Ese 20 que ya te cayó es la bendición de Dios hacia tu vida. Lo vamos a memorizar. Gracias. Porque el Señor desde el cielo te mira, te toma, te cobija y te envía. Ya tiene lo que necesita, ya sabe lo que puede hacer, ya sabe hacia dónde va. Y si no sabe, yo le digo. Entonces ahí está ese momento. Sé fiel en lo natural y Dios enviará lo sobrenatural. Sé fiel en lo natural y Dios enviará lo sobrenatural. Yo soy fiel con mi palabra. La atesoro en mi corazón. Porque la Biblia funciona. Pero no le funciona a todos. La Biblia es bueno tenerla en su celular. Es buena tenerla en físico. Pero es mejor tenerla guardada. Es mejor tenerla aquí. Así que le voy a dar una tarea. Eso, me gusta porque son buenos alumnos. Son buenos hijos de un Dios que les ama. Cada mañana, el versículo que se memorizó lo va a decir. Va a ser su primera frase del día. Usted va a levantar, va a abrir sus hermosos ojitos y va a declarar la palabra de Dios. Y si me sale cucha, no importa, lo vuelves a inventar. No importa, porque aquí lo que vamos a hacer es este ejercicio. Lo primero que vas a traer a tu mente es su palabra. ¿Estamos? Ahora usted podría decir, bueno, ¿y esto de qué me va a servir? Todo lo natural tiene un reflejo en lo espiritual. Voy a tener que buscar el nombre porque es un nombre medio complicado. Porque la segunda cosa que tú y yo vamos a hacer es detonar una hormona en nuestra vida. Esta hormona le va a ayudar. Porque esta hormona regula los niveles de estrés en nuestra vida. Se la leo porque está bien complicada. Se llama la ACTH, hormona adrenocorticotropa. Esta hormona opera
entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. ¿Sabe qué regula? Regula los niveles de cortisol en nuestro cuerpo. Cortisol. El cortisol se le conoce como la hormona del estrés. Cuando tú inyectas palabra de Dios a tu cuerpo a través de tu memoria, se segrega a tu torrente de manera sobrenatural y entonces Dios empieza a ejercer gobierno sobre tu nivel de estrés. La Escritura dice en Marcos 1:35 que Jesús se levantaba cuando no había sol. ¿A qué hora no hay sol? Todavía un poquito antes, ya estaba amaneciendo un poquito más temprano. Esta hormona sirve para regular tu nivel de ansiedad. La palabra es clara, día y noche. Hay un principio que le va a llamar mucho la atención. El entendimiento de la cultura judía con respecto a la Escritura dice que debemos aprender a unir el día con la noche. Por eso ellos meditan antes de que salgan las estrellas. Pero ¿cómo puedes meditar en algo que no está dentro de ti? Meditar es este proceso de poder rumiar con aquello que ya recibiste. Tú no meditas cuando lo lees, lo meditas cuando lo recuerdas. Y para recordarlo tiene que salir desde el chip de tu memoria. ¿Vamos? Dios te quiere bendecir con descanso. El descanso sobre la roca. Yo puedo hacer de Jesucristo mi roca cuando memorizo la palabra. Y la segunda cosa es cuando le digo al cielo que Él es mi descanso, no mi cama. Oh, esto es fantástico. Porque cuando tú estés cansado y le dices al Señor, Padre, me voy a dormir para que mañana renueves mis fuerzas. Dios te dice, no, mijo, vente conmigo, yo te doy descanso para que mañana las 2 horas que vas a dormir rindas al 100. Dile al cielo, tú eres mi descanso. Gracias por escucharnos. Recuerda que el descanso no te lo da tu cama, lo recibes de parte de Dios.